¿Alguna vez te has preguntado qué puede estar escondido detrás de las paredes de una mansión enorme y silenciosa? No todo lujo trae felicidad, y a veces las mayores riquezas esconden secretos que nunca deberían ser descubiertos. Mi nombre es María, y lo que voy a contar aquí no es una historia común de amor o superación. Es un relato real, un testimonio de lo que viví mientras trabajaba como cuidadora de un millonario al borde de la muerte. Al principio, parecía un trabajo soñado, un excelente salario, un ambiente refinado y una rutina predecible. Solo tenía que cuidar a Miguel, un hombre solitario, de pocas palabras y ojos cargados de algo que no podía descifrar. Baños, medicinas, cambios de pañales. Tareas simples para alguien acostumbrada a la profesión. Pero fue en esa casa donde me di cuenta de que algunas verdades deberían permanecer enterradas. Las sombras que se movían por los pasillos, los susurros durante la madrugada y los secretos que Miguel guardaba me hicieron entender que el verdadero terror no proviene de fantasmas, sino de lo que el ser humano es capaz de esconder. No sé por qué estoy escribiendo esto ahora. Tal vez porque no he dormido bien en meses, tal vez porque todavía siento esa presencia a mi lado incluso cuando estoy sola. Solo necesito que alguien crea en lo que viví. Necesito registrar esto antes de que lo olvide o antes de que alguien me haga olvidar. La primera vez que pisé aquella mansión, sentí un escalofrío extraño recorrer mi espalda. El lugar era enorme, pero el lugar, al parecer acogedor, exhalaba un silencio incómodo, como si las paredes estuvieran reteniendo algo dentro. La ama de llaves, doña Elena, me recibió a la puerta y me guió por pasillos interminables. Ella hablaba poco y sus ojos evitaban los míos cada vez que preguntaba sobre Miguel. Todo parecía un poco fuera de lo normal, como si la propia casa no quisiera que me sintiera cómoda. El aire era denso, y juro que sentí un olor a moho mezclado con algo más metálico, como sangre. Cuando entré en la habitación de Miguel por primera vez, me encontré con un hombre pálido, de apariencia frágil, pero con ojos que me analizaban con una intensidad que me hizo estremecer. No dijo nada, solo me observó mientras organizaba sus cosas y preparaba sus medicinas. La sensación de estar siendo vigilada era tan fuerte que tuve que desviar la mirada varias veces. Algo en ese hombre me daba la impresión de que sabía más de lo que debería, como si pudiera ver más allá de mi carne, directamente dentro de mi mente. Lo único que dijo ese día fue: «No deberías estar aquí». Esa primera noche, mientras me acomodaba en la habitación de al lado, escuché pasos en el pasillo. Miré el reloj, 2:43 de la madrugada. Salí de la habitación lentamente y espié por la puerta, pero no había nadie. Lo más extraño fue que los pasos continuaron resonando, acercándose cada vez más, hasta detenerse justo frente a mi puerta. Mi corazón latía con fuerza. Esperé 1 minuto, 2. Nada sucedió. Entonces, cuando estaba a punto de volver a la cama, escuché una respiración al otro lado de la puerta. Larga, profunda, como si alguien me estuviera oliendo a través de la madera. Contuve la respiración, esperando que fuera solo mi imaginación. Pero entonces, 3 golpes resonaron en la puerta, firmes, lentos y calculados. Esa fue la primera noche, y aún no sabía lo que me esperaba en las siguientes. A la mañana siguiente, me desperté sobresaltada, sin saber si la experiencia de la noche anterior había sido real o producto de mi mente cansada. La puerta de mi habitación seguía cerrada, intacta, pero una sensación incómoda me decía que algo había pasado por allí. Me vestí con mi uniforme y fui directamente a la habitación de Miguel. Cuando entré, él ya estaba despierto, mirando al techo con esa mirada perdida, como si estuviera sumergido en recuerdos que nadie más podría acceder. Al verme, sonrió levemente, una sonrisa casi imperceptible, pero que me hizo sentir un escalofrío. Mientras cambiaba las sábanas y preparaba sus medicinas, Miguel rompió el silencio. «¿Escuchaste algo anoche?» El tono era casual, pero sus ojos estaban fijos en mí, esperando una respuesta específica. Dudé. ¿Qué debía decir? ¿Que sentí una presencia fuera de mi habitación? ¿Que alguien respiró al otro lado de la puerta? Decidí mentir, negué con la cabeza y continué con mi trabajo. Miguel rió en voz baja, una risa sin humor. Todos mienten al principio. Esa frase se quedó grabada en mi mente todo el día. ¿Qué quería decir con eso? Esa noche, el silencio volvió a pesar sobre la mansión. El reloj marcaba las 2:43 cuando me desperté, con el corazón acelerado sin motivo aparente. Un instinto me hizo mirar hacia abajo. Mis pies estaban descalzos y tocaban un suelo frío. Demasiado frío, como si estuviera afuera. Mi cuerpo se heló al darme cuenta de que el suelo de mi habitación nunca había estado tan frío antes. Encendí la luz y sentí que mi sangre se congelaba,
Había huellas húmedas que iban desde la puerta hasta el lado de mi cama. Pero yo no había salido de la habitación esa noche. Entonces, ¿quién había entrado? Algo me decía que eso era solo el comienzo. A partir de esa noche, mi rutina en la mansión dejó de ser solo cuidar a Miguel. Ahora tenía que lidiar con algo invisible, algo que parecía deslizarse entre las sombras y observarme de cerca. Lo peor no era el miedo, sino la incertidumbre. Realmente estaba viviendo eso, mi mente comenzaba a jugarme una mala pasada. Hablé con doña Elena sobre las huellas, pero su expresión se endureció. Simplemente respondió: mantén la puerta cerrada y no salgas de la habitación después de las 2 de la madrugada. Así de simple, sin explicaciones, sin consuelo. Era como si eso fuera algo normal para ella. Esa noche, decidí seguir su consejo. Cerré la puerta con llave y me acosté temprano, pero me desperté con un sonido bajo y repetitivo. Un golpe sordo, como si algo estuviera arañando la madera. Mi pecho se apretó al darme cuenta de que venía del armario. Por un momento, pensé que era mi imaginación. Entonces, la manija comenzó a girar. Lentamente, de un lado a otro. 1, 2, 3 veces. Me quedé inmóvil, paralizada por el miedo, con el corazón latiendo con fuerza. Cerré los ojos y me obligué a respirar profundamente, rezando para que eso se detuviera. Cuando el silencio regresó, miré el reloj, 2:43. Al día siguiente, Miguel parecía más lúcido que nunca. Sus ojos seguían cada uno de mis movimientos, y cuando terminé de cambiar las sábanas, susurró: «Ellos quieren que veas». Le pregunté qué quería decir, pero él solo sonrió, una sonrisa pequeña y enigmática. Cuando intenté insistir, simplemente giró su rostro hacia la ventana y murmuró: «Si abres esa puerta, nada será igual». Mi estómago se revolvió. ¿Qué puerta? ¿De qué estaba hablando? Una cosa sabía. A partir de ese momento, ya no solo estaba cuidando a un enfermo terminal, me estaba hundiendo en algo mucho más grande. ¿Qué sabía Miguel que yo aún no sabía? Esa frase no salió de mi cabeza. Si abres esa puerta, nada será igual. ¿Qué puerta? ¿Qué sabía Miguel? Pasé todo el día rumiando esas palabras mientras realizaba mis tareas. La mansión, antes solo silenciosa, ahora parecía respirar a mi alrededor. El aire pesaba más, los pasillos parecían más estrechos. Durante el baño de Miguel, noté marcas oscuras en sus brazos, como si alguien lo hubiera agarrado con fuerza. Cuando le pregunté qué había pasado, él solo sonrió y susurró: «Ellos también me tocan». Esa noche, reuní el valor para explorar un poco más. El miedo luchaba contra mi curiosidad, pero necesitaba entender. Caminé por los pasillos oscuros de la mansión. Sin darme cuenta, mis pasos me llevaron a una ala que nunca había notado antes. Todo allí parecía diferente. El papel tapiz estaba descascarado, el aire era más frío, y había un fuerte olor a humedad mezclado con algo que no podía identificar. Al final del pasillo, una puerta de madera oscura. Mi corazón se aceleró. ¿Era esa la puerta? Mi mano temblaba mientras me acercaba. Giré la manija lentamente, pero antes de que pudiera abrirla, una voz susurró muy cerca de mi oído: «María». Me congelé de la cabeza a los pies. Me di la vuelta rápidamente, pero no había nadie allí. El pasillo estaba vacío. Todo mi cuerpo estaba erizado. Corrí de regreso a mi habitación, cerrando la puerta con llave detrás de mí. Mi corazón latía descontroladamente. No pude dormir. Algo dentro de esa casa quería ser descubierto. Algo me llamaba. Y, por lo que parecía, ya estaba yendo exactamente hacia donde ellos querían. ¿Qué había detrás de esa puerta? ¿Y quién, o qué, susurró mi nombre? Después de esa noche, la sensación de estar siendo observada se intensificó. No era paranoia. Sabía que había algo allí, algo que se escondía en las sombras y me esperaba en cada rincón de esa mansión. Miguel parecía notar mi inquietud. Mientras cambiaba sus sábanas, murmuró: «Ellos saben que quieres abrir la puerta». Mi sangre se heló. ¿Cómo lo sabía? No se lo había contado a nadie. Pasé todo el día tratando de ignorar el peso de esa revelación, pero todo dentro de la casa parecía estar reaccionando. Los cuadros parecían ligeramente desplazados, los espejos tenían un brillo extraño, casi distorsionado. Y entonces llegó la noche. 2:43. Ya esperaba algo, pero no estaba preparada para lo que sucedió. La puerta de mi habitación se abrió sola, lentamente, crujiendo como si alguien del otro lado la empujara muy despacio. El pasillo estaba oscuro, pero sabía que había algo allí. Debería haberme quedado quieta, ignorarlo, fingir que no lo noté.
pero mi cuerpo se movió solo. Caminé hacia el pasillo, sintiendo el aire volverse helado a mi alrededor. Y entonces lo vi. Al final del pasillo, justo frente a esa puerta prohibida, había una sombra. Alta, inmóvil, observándome. El miedo se apoderó de mí, pero, antes de que pudiera correr, susurró: «Ya sabes dónde encontrarnos». Mi cuerpo se paralizó. Cuando parpadeé, la sombra ya no estaba allí, pero la puerta, que antes estaba cerrada, ahora estaba entreabierta. Esa fue la advertencia final. O entraba o vendrían por mí. Debería haberme echado atrás. Debería haber fingido que nunca vi esa puerta entreabierta. Pero algo dentro de mí ardía de curiosidad, una necesidad casi incontrolable de saber que estaba escondido allí. Mi cuerpo temblaba mientras caminaba por el pasillo, sintiendo el frío aumentar con cada paso. Cuando llegué a la puerta, dudé. El silencio era absoluto, sofocante. Respiré hondo y la empujé lentamente. Lo que vi del otro lado me dejó sin aliento. Era una habitación, pero no una habitación cualquiera. A diferencia del resto de la mansión, allí todo parecía antiguo, abandonado. El suelo estaba cubierto de polvo y sábanas blancas cubrían muebles que parecían no haber sido tocados en décadas. En el centro de la habitación, había un sillón de cuero frente a la ventana, y en él, una figura sentada. No podía ver su rostro, solo su silueta delgada e inmóvil. Mi corazón se aceleró. ¿Quién estaba allí? O mejor dicho, ¿qué estaba allí? Antes de que pudiera reaccionar, el sillón crujió y la figura comenzó a girarse hacia mí. Fue entonces cuando escuché pasos pesados detrás de mí. Me di la vuelta asustada y me encontré con Miguel. Estaba de pie, algo que nunca lo había visto hacer. Su mirada era diferente, intensa, cargada de algo que no podía descifrar. «Te dije que no abrieras la puerta». Su voz era baja, pero llena de una furia contenida. Intenté decir algo, pero me agarró del brazo con fuerza. «Ahora ellos querrán hablar contigo». ¿Quiénes eran ellos? ¿Y por qué Miguel parecía tan desesperado? El agarre de Miguel en mi brazo era fuerte, casi doloroso. Sus ojos, antes cansados y sin vida, ahora estaban llenos de algo que solo podría describir como miedo genuino. Me sacó de la habitación y cerró la puerta de golpe. El sonido resonó en los pasillos vacíos, y en ese instante me di cuenta de que había cometido un error. Un error irreversible. «No entiendes lo que has hecho, María». Su voz era baja pero firme. «Ellos han esperado mucho tiempo por esto». No sabía qué responder. El aire a mi alrededor parecía más pesado, como si algo invisible se estuviera extendiendo por la mansión. Miguel me arrastró de vuelta a su habitación. Me hizo sentarme a su lado y tomó mis manos con una urgencia aterradora. «Tienes que irte de aquí». Reí nerviosamente, tratando de ocultar el miedo creciente. «No puedo irme, Miguel. Mi trabajo es cuidarte». Pero él negó con la cabeza. «Esto ya no se trata de trabajo. Los has despertado». Esa noche fue la peor de todas. Cuando regresé a mi habitación, cerré la puerta con llave y me senté en la cama, esperando, escuchando. El reloj marcó las 2:43 y el primer sonido llegó. Un leve crujido, como si algo se arrastrara por el suelo del pasillo. Luego, los pasos. Lentamente, se acercaron. Pero esta vez, no se detuvieron en mi puerta. Pasaron de largo, dirigiéndose a la habitación de Miguel. Entonces, ocurrió lo peor. Un grito, agudo, desgarrador. Y, al segundo siguiente, un silencio absoluto. ¿Qué le estaban haciendo a Miguel y qué exactamente había despertado? El grito de Miguel resonó en la mansión como un trueno, y luego el silencio lo envolvió todo. Mi cuerpo se paralizó. El aire a mi alrededor se volvió denso, casi irrespirable. Mi primer instinto fue correr a su habitación, pero algo dentro de mí me lo impidió. ¿Y si eso todavía estaba allí? Esperé unos segundos, escuchando atentamente, tratando de captar cualquier otro sonido. Pero no hubo nada. Un vacío aterrador. Reuniendo todo el valor que me quedaba, abrí la puerta y avancé por el pasillo oscuro. Con cada paso, mi corazón latía más fuerte. Cuando llegué a la puerta de la habitación de Miguel, dudé. La manija estaba helada, casi quemando mis dedos. Respiré hondo y la giré lentamente. La habitación estaba sumida en la penumbra, iluminada solo por la tenue luz de la luna que entraba por la ventana. Y entonces lo vi. Miguel estaba en la cama, pero no como antes. Su cuerpo estaba inmóvil, los ojos abiertos de par en par, mirando al techo. Su boca estaba entreabierta, como si hubiera estado tratando de decir algo antes de morir.
Me acerqué, desesperada, tratando de sentir su pulso. Débil, casi inexistente. Fue entonces cuando noté algo que me hizo retroceder en shock. En el brazo de Miguel, justo en la piel, había marcas de dedos. No eran moretones comunes, no eran como antes. Eran profundas, como si algo muy fuerte lo hubiera agarrado con una fuerza sobrenatural. Mi estómago se revolvió, pero lo peor aún estaba por venir. Antes de que pudiera procesarlo todo, los ojos de Miguel se movieron. Y entonces, en un hilo de voz, susurró: «Ellos no quieren que te vayas». ¿Qué significaba eso? Y lo más importante, ¿aún podía salir de allí? Mi cuerpo se paralizó. Los ojos de Miguel moviéndose, su susurro casi inaudible, la forma en que parecía estar luchando por mantenerse allí. Nada tenía sentido, pero el miedo, ese sí era real. Mi instinto gritaba para que saliera corriendo, pero mis piernas no obedecían. Fue entonces cuando la puerta de la habitación se cerró sola, con un estruendo que hizo que mi corazón se disparara. Ya no estaba sola allí. El aire alrededor de Miguel comenzó a cambiar. El silencio absoluto fue reemplazado por un zumbido bajo, algo que parecía venir de las paredes, como una vibración. Algo estaba allí. Miguel, con la poca fuerza que le quedaba, intentó levantarse, pero sus brazos temblaban. «María, escucha». Su voz salió temblorosa, entrecortada por el dolor. «Ellos siempre han estado aquí. Siempre. Pero ahora...». Tosió, y cuando miré las sábanas, mi sangre se heló. Había sangre. Mucha sangre. Mis ojos recorrieron la habitación, buscando algo, cualquier cosa, que explicara lo que estaba sucediendo. Fue entonces cuando el espejo en la esquina de la habitación reflejó algo imposible. Yo todavía estaba en la puerta, pero mi reflejo estaba al lado de la cama, mirando a Miguel. Mi estómago se revolvió. Ese no era yo. Ese reflejo giró la cabeza lentamente, mirándome a través del espejo. Sus ojos eran negros como el carbón. Una sonrisa distorsionada apareció en su rostro, y entonces, sin mover los labios, susurró dentro de mi cabeza: «Ahora es tu turno». ¿Qué quería eso de mí? ¿Y cómo escaparía de algo que ya estaba dentro de mí? Mi reflejo sonrió, pero esa no era mi sonrisa. Era algo distorsionado, incorrecto, un reflejo que no obedecía a mis expresiones. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras mis pies parecían pegados al suelo. La habitación de Miguel comenzó a sentirse más pequeña, como si las paredes se estuvieran cerrando a nuestro alrededor. Lo único que podía escuchar era el sonido de mi propio corazón golpeando contra mi pecho y el susurro de esa cosa dentro de mi mente. «Ahora es tu turno». Miguel intentó moverse, su respiración entrecortada, pero era como si algo estuviera chupando su vida poco a poco. Quería correr, gritar, salir de esa maldita casa, pero mi mente estaba dividida. Si huía ahora, ¿me llevaría eso conmigo? Mi reflejo me observaba, esperando, como si supiera lo que estaba pensando, como si estuviera esperando que tomara la decisión equivocada. Fue entonces cuando escuché un ruido detrás de mí, algo deslizándose por el suelo. Cuando me di la vuelta, vi que la puerta se abría de nuevo, pero ahora el pasillo no estaba vacío. Ellos estaban allí, figuras altas, delgadas, con ojos oscuros y sin rostros definidos. Eran sombras, distorsiones de la propia realidad, y se movían hacia mí. Miguel usó su último aliento para agarrar mi brazo con fuerza y susurrar: «Corre». Y corrí. Nunca debería haber aceptado ese trabajo. Nunca debería haber entrado en esa mansión. Nunca debería haber abierto esa puerta. Huí esa noche sin mirar atrás, sintiendo esos ojos invisibles quemando mi nuca. Dejé a Miguel atrás. Nunca más supe de él. No sé si sobrevivió. Tal vez fue devorado por ellos. Hoy, incluso lejos, todavía los veo. En el reflejo del espejo, en la esquina de la habitación cuando apago la luz, en la silueta que a veces aparece parada en el umbral de mi puerta en medio de la noche. No me dejaron ir. Lo sé. Solo están esperando el momento adecuado para venir por mí. Y, en el fondo, lo sé, cuando sean las 2:43, será mi turno.